Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Vamos a empezar ahora con la introducción. Vamos a esperar a que proyecten la diapo. Les pido disculpas porque tengo una mascota ruidosa. Bueno, vamos a empezar entonces. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir al Señor con alegría, todos. Venid ante su presencia con regocijo.
Entrar por sus puertas con acción de gracias, todos. Alabadle, Alabadle, bendecís su nombre. Adorar al Señor en la hermosura de su santidad, todos. Temed delante de él toda la tierra. Toda la tierra. El Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Vamos ahora a la oración del día. Yo les traía una reflexión que estaba haciendo con una amiga esta semana, de un discipulado. Hemos estado leyendo Ruth, y hay una parte en el primer capítulo de Ruth donde Noemí habla de cómo ella se siente. Y dice, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Y esa parte en el devocional que hacíamos, hablaba mucho de que muchas veces en nuestra historia de vida pasamos por situaciones difíciles, o por altos y bajos, o por situaciones de mucho, mucho éxito, y decimos, ay, mírenme, soy aquí, soy acá, estoy lleno de esto, lleno de lo otro, pero cuando estamos pasando por situaciones que son malas, vamos a decir igual que Ruth, el Señor me ha hecho estar sin nada. Pero la verdad es que en nuestra historia de vida, ni siquiera es de nuestra vida. Nuestra vida se trata siempre de Dios, de cómo Él nos lleva a otras personas, de cómo Él nos usa para llegar a otros. Entonces, en eso yo también les quería compartir del devocional que estaba haciendo con mi amiga, que fue algo muy, muy bonito, y también me hizo mucho sentido el que en la situación que estamos pasando todos, ¿no? Estamos pasando por situaciones fáciles. Yo creo que nadie está muy, muy cómodo en la casa ya, 6 meses de encierro. Nadie se siente cómodo, pero aún así, esta historia de nuestra vida, tenemos que recordarla que no es nuestra vida. Es como Dios va a usar estos momentos para llegar a otros en otro tiempo. Y con eso en mente vamos a pasar ahora a orar y luego al arrepentimiento, ¿sí? Los invito a ponerse en actitud de oración. Ya. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, que despertamos, Señor, y sabemos que tú eres el que da el milagro de la vida cada día, papá. Tú eres el que nos sostiene, Señor, tú eres el que permite que pasemos por situaciones muy, muy felices y situaciones muy, muy difíciles, Señor. Y que como Noemí a veces no te veamos todo el tiempo, pero tú siempre estás ahí, papá. Tú siempre tienes un plan mayor que nuestros planes, Señor. Tú siempre tienes un plan que no vemos al principio, Señor. Pero, Señor, esperamos en algún momento, Señor, ver cómo nos hiciste, Señor, ver tu propósito, Señor, ver para qué nos hiciste, papá. Porque nos hiciste con grandes propósitos, Señor. No estamos acá por casualidad, Señor. No estamos acá porque sí. Estamos acá, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú siempre eres fiel. Tú eres digno, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por esta mañana, Señor, por nuestra familia, Señor. Porque tú permites, Señor, que vivamos un día más, Señor, porque tú permites, Señor, que lleguemos donde tú quieres que estemos, Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestros testimonios, Señor. Usa todo lo que hemos hecho, Señor, para llegar a otros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que cuando llegue ese momento, Señor, te podamos dar gloria. No soy yo, eres tú, Señor, orando. Eres tú de nuevo diciéndote que esta vida que tengo no es mía, es tuya siempre. Siempre ha sido tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta mañana, por los que están y por los que no están acá, Señor. Te damos gracias por los que van a venir, Señor, por los que te van a conocer, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Bueno. Vamos entonces a los avisos. Este sábado que viene tenemos desayuno de damas para que sé que el grupo ha estado funcionando súper bien. Aparte de eso, las damas quieren más, se están reuniendo cada 15 días. Y así que, pero viene el desayuno de mujeres y únanse al grupo porque aparentemente lo pasan muy bien. También este otro domingo vamos a compartir el pan y el vino.
Así que nos vamos a preparar para eso, les vamos a estar comunicando durante la semana. Y también desde ya anunciarles que en septiembre, el último domingo de septiembre, si no me equivoco, cae el 27 de septiembre, vamos a tener un culto el domingo a esta hora, donde nos vamos a juntar 8 iglesias de la región metropolitana sur. Así que vamos a compartir en un tremendo grupo, seguramente van a haber más de 100 personas, 200 personas, no sé, pero va a ser de mucha gloria y va a ser muy entretenido, algo distinto. Aprovechar el sistema este de Zoom y la tecnología como para comunicarnos muchas iglesias al mismo tiempo y poder compartir la palabra de Dios junto al obispo Tito. Así que Dios nos bendiga y eso nomás como avisos. Vamos entonces al arrepentimiento. En todo tiempo debemos hacer a Dios humilde confesión de nuestras culpas delante de su santa presencia, y aún más al reunirnos con el propósito de darles gracias por sus grandes beneficios, que de su mano cada día recibimos. Sí. Para proclamar sus alabanzas, oír su divina palabra y pedirle todo lo necesario para nuestros cuerpos como para nuestras almas. De modo que, como el apóstol San Pablo, reconozcamos que somos pobres pecadores delante de él y digamos, todos: Yo sé que en mí esto es carne mi mora el carne, bien, no mora el bien, porque el querer porque el el bien bien está en mí, pero no el hacerlo. Dios muestra su amor para con nosotros, todos, en en que que siendo siendo aún aún pecadores, pecadores, Cristo Cristo murió murió por por nosotros. nosotros. bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer por su resurrección de los muertos. Que nos hizo renacer Que nos hizo renacer por su por la resurrección de los muertos. Esto es en lo que creemos, ¿sí? Entonces, ¿crees y confías en Dios? Todos. Yo Yo creo creo y confío en Dios, Confío el en Padre, Dios, Padre, quien me ha que creado y me me ha cuida. creado y me cuida. ¿Crees y confías en Jesucristo? Yo Yo creo y creo confío en creo y en confío en Jesucristo, Jesucristo, el el Hijo Hijo de de que me Dios, ama. que me ama. que me ama. Él Él murió murió en la en la cruz por mis cruz por mis pecados, pecados, resucitó de la por la muerte muerte y subió y y subió a subió a Dios en los todos a los cielos. 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 Él es el Es el Señor de Señor de todo Señor y de todo, a todo, y ningún en ningún otro otro hay hay salvación. hay salvación. salvación. Un día Un volverá a día la Volverá a la volverá a tierra la tierra tierra con con toda su toda con su su gloria. gloria. ¿Crees y confías en el Espíritu Santo? Todos. Yo Yo creo Creo y y confío 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 en 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 el 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 Espíritu 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 Santo, Santo, Santo y en en Dios Dios el el Padre, 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 confiar a confiar todos confiar los todo que lo todo que lo ponen que su ponen pone su su confianza en confianza Cristo. confianza en en Cristo. Cristo. Él me da Me da Me da testimonio 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 de de que que soy soy hijo de hijo de Dios, Dios y me me transforma transforma a a la la a imagen la imagen de de imagen Cristo. de Cristo Cristo y me y me Y fortalece me para servir fortalece a fortalece para para Dios servir a servir a Dios Dios dentro de dentro la de la dentro de familia la de familia su de la familia de iglesia. su Iglesia. iglesia. ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? Cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de 1.000.000 de ángeles no podrían expresar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que yo espero ser, se lo debo todo a Él. A Dios a la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios
la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí. Porque suyo es el reino, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, por siempre. Amén. Vamos ahora a pasar a la palabra de Dios. Invito a la Muriel. Hoy nos toca leer Hechos 24. La palabra del Señor dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero no por no molestarte más largamente, te ruego que nos sigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Mandaron a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de judíos como de injustos, de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Y a no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy justo hoy por vosotros. Entonces Félix,
Oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Esta es palabra del Señor. Ahora vamos a dar lectura a la oración que nos enseñó nuestro Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Los invito a silenciar su micrófono siempre. Vamos a pasar a las intersecciones. Invito a la Ani. Buenos días, hermanos. Espero se encuentren bien en sus casitas en esta mañana media helada. Así que nos vamos a poner en presencia del Señor para orar, ¿ya? Así que les voy a pedir a todos que cierren sus ojitos, por favor. Amado Padre Celestial, gracias por el día que nos has brindado. Gracias porque estamos bien, Señor, con vida y salud, porque pudimos abrir nuestros ojos un día más, Señor. Gracias porque estamos aquí con mi iglesia, Señor, porque tenemos las facilidades, las instancias, la tecnología para poder reunirnos, que a pesar de que no sea presencialmente debido a todo lo que hemos pasado, no solo como nación, sino como mundo, tenemos las oportunidades de poder vernos, de saber que estamos bien, con vida y con salud. Te quiero pedir por mi nación, Señor, que en estos momentos, en esta actualidad tan complicada, Señor, donde la gente cada vez más odia a Dios, Señor, te pido en esta hora que tú seas restaurando los corazones, Señor, de la gente que a lo mejor está pasando dificultades, Señor, que tienen mucho rencor en sus corazones, Señor, te pedimos por ellos. Ayúdanos a tener el carácter de Cristo, Señor, para poder compadecernos de ellos, Señor, y guiar al Evangelio, Señor, a la vida santa, Señor, a los que lo necesiten, Señor. Te pido por nuestro presidente, por las personas que están en el gobierno, Señor. Te pedimos que tú seas dirigiendo, Señor, en ellos todo lo que tengan que hacer, que tomen las mejores decisiones para nuestra gente, Señor, y para nosotros, Señor, y que solamente veamos tu gracia a través de ellos, Señor, y que ya se deje de lado un poco toda la rabia y hacia ellos, Señor, de que a pesar que han cometido errores, Señor, sabemos que todo es parte de un plan perfecto y que todo lo que es roto debe ser restaurado por ti, Señor. En esta hora te pido también por los que sufren, la gente que en esta hora ha perdido familiares, Señor, que ha estado mal de salud, Señor, la gente que está en las calles, que no tiene comida, que no tiene una frazada, Señor, en estos tiempos de invierno. Te pido que tú seas, Señor, con ellos, Señor. No hay mejor amigo que tú, Señor, que tú los puedas proveer, Señor, no tan solo materialmente, sino también espiritualmente. ¿Cuántas personas necesitadas, Señor, de conocerte hay en las calles, Señor? Hay en asilos de ancianos, los huérfanos, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, que ahora la están pasando mal, Señor. Te pedimos que tú tengas la misericordia, Señor, para llevar gente, Señor, a esos lugares, para que puedan hablar de tu palabra, Señor, para expandir el Evangelio, Señor. En esta hora te pido por nuestra iglesia, Juan Bautista, te pido por la dirección de nuestros pastores, Señor, que tú seas dándole la sabiduría necesaria cada día para poder dirigir una iglesia, Señor, que sabemos que
es una responsabilidad tan grande, Señor, pero contigo a nuestro lado, Señor, no hay nada imposible, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que cada día podamos crecer como cuerpo, Señor, como cuerpo de iglesia, Señor, y también crecer en el Evangelio, Señor. Que te pido que en nosotros haya un espíritu de madurez, Señor, de madurez espiritual para poder hacer todo lo que tú tienes planeado para nosotros, Señor, para no retrasar a lo mejor un propósito que tenemos como iglesia, Señor. Te pido también que si es necesario que tengan que llegar más personas, que lleguen, Señor. Tú sabes perfectamente todo lo que va a pasar de acá en el futuro, Señor. Quizás que hasta cuándo más nos vamos a ver, Señor. Pero si tienen que llegar corazones, que lleguen, Señor. Que lleguen corazones dispuestos, Señor, a aprender de ti, Señor. Que lleguen corazones que están sedientos de ti para que aprendan a depender de ti, Señor. Y todo esto, Señor, te lo dejo en tu dulce nombre, Padre. Ahora vamos a escuchar la palabra, Señor. Te pido que tú seas hablando, Señor, a través de nuestra hermana Verónica, Señor. Te pido que toda la dirección sobre ella, Señor, y que sea una palabra de mucha bendición para todos los hermanos que estamos aquí escuchando de ella, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, porque siempre nos provees, Señor, tanto espiritualmente como emocionalmente y materialmente, Señor. Gracias porque has cuidado de nuestras familias, Señor. Cierro toda puerta de enfermedad en las casas de nuestros hermanos, Señor. Y también le cierro puerta a todo plan satánico, Señor. También cierro la puerta de mi iglesia, Señor, a todo plan satánico, Señor. Porque sabemos que se van a levantar pestilencias, Señor. Pero no hay nada mejor que tú ahí, Señor. Tú ahí con nosotros, Señor. Sí, porque sabemos bien, Señor, que tú tienes el control de absolutamente todo, Señor. Y que cuando estamos contigo y cuando los planes son tuyos, Señor, nada puede interferir con ellos. Así que muchas gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a una alabanza y luego al sermón. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, sobrenatural, eres Dios igual, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, habitas la eternidad, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural, Dios de mi vida eres Dios, Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento es Dios, siempre eterno
siempre eterno eres Dios. Sobrenatural, 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 sobrenatural. Bueno, los estaba saludando, me alegro de verles a todos, de saber que están bien. Por acá también todos bien, gracias al Señor. Como cantábamos en la alabanza, Él siempre siendo nuestro sustento. Así que gracias al Señor por eso. Vamos a orar antes para entrar al mensaje y el Señor sea dirigiendo, bueno, todo lo que se tenga que decir en este momento. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por este día que tú nos has dado, Señor, y esta oportunidad que nos das de poder congregarnos una vez más, para no solamente para saludarnos ni para alabarte, Señor, a través de estas canciones, sino que lo más importante, el poder escuchar tu palabra, lo que tú tienes reservado, Señor, para nuestra vida. Señor, hemos cantado, hemos hablado nosotros, pero ahora queremos escucharte a ti. Invitamos, Señor, y creo, Señor, que desde un inicio tu Espíritu Santo ha estado en medio de nosotros, dirigiendo, Señor, cada palabra, cada oración, cada alabanza. Señor amado, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros, Señor, con la disposición o con la intención, Señor, que estamos ahora frente a una pantalla, Señor. Tú conoces quién está cansado, quién está enfermo, Señor, quién necesita una palabra de aliento, Señor, porque tú eres perfecto, y porque tú nos conoces, Señor, porque eres nuestro Creador. Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo pueda dirigir mi vida, Señor, mis palabras, Dios mío, porque sabemos que tu palabra no es, Señor, para confrontar o para, Señor, discutir, sino que es para aprender, para ser exhortado, Señor, y que si en algún momento tu palabra pueda quizás dejarnos un poco tristes, Señor, por lo fuerte que pueda ser, sabemos que a la larga, Señor, es para nuestro bienestar, Señor. Te damos gracias por esta bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 24 ya, casi terminando el libro de Hechos, haciendo un poco de repaso, mencionando que el libro de Hechos lo que nos muestra es un análisis más que nada geográfico respecto al inicio de la Iglesia del Señor. Si quisiéramos saber más de la vida de estos primeros misioneros, de Pedro o de Pablo, ¿cierto? Que casi la mitad del libro, más de la mitad del libro de Hechos nos habla puntualmente de los viajes que realizó Pablo. Tenemos que ya leer, ¿cierto?, los otros libros, las otras cartas que ellos dejaron escritos para poder interiorizarnos más en lo que ellos realizaron como misioneros. Pero el libro de Hechos, lo que nos ha estado mostrando durante todos estos domingos, todos estos capítulos, es un análisis más bien geográfico, donde nos ha mostrado cuáles fueron los primeros lugares donde se entregó el Evangelio y hasta dónde se fue expandiendo, y nos muestra claramente cómo el Señor, cuando dice algo o cuando tiene un propósito, Él siempre lo va a cumplir, porque en el capítulo 1, de hecho, ¿cierto?, vemos que se menciona y se les dice, el Señor le dice, ¿cierto?, a su apóstol, a sus seguidores, que el Evangelio iba a ser, ¿cierto?, expandido, no solo en Jerusalén o en esos sectores, sino que iba a extenderse mucho más allá. Y ya acá en el capítulo 24 vemos que efectivamente se cumplió lo que se dijo en un principio, que el Evangelio se iba a extender por muchos otros lugares. Y bueno, ya estamos llegando al final del libro de Hechos, donde se nos muestra, ¿cierto?, claramente, el domingo pasado también lo veíamos, tanta oposición que hubo hacia estos misioneros. Cómo los judíos, cómo otra gente, ¿cierto?, griegos, por ahí, de todos lados, se oponían a esta buena nueva que había surgido, ¿cierto?, y hacían lo posible para que esto no se pudiera seguir extendiendo por intereses personales o intereses que ellos tenían, ¿cierto?, y que no les convenía que esto siguiera avanzando. Además, ¿cierto?, vemos cómo puntualmente hacia Pablo, que es apóstol de los gentiles, que se le llama también, toda la oposición que tiene, pero vemos, sin embargo, un hombre que, a pesar de toda la oposición, él sigue avanzando, no hay nada que lo detiene, y lo hemos visto en todos estos capítulos, que no ha habido ningún versículo que hemos leído que a lo mejor
hayamos podido leer o esté explícito o implícito que Pablo haya querido dar un pie atrás, sino que vemos que a pesar de toda la oposición, y por eso él también lo dice en una de sus cartas, y dice que ni la vida, ni la muerte, ni nada va a poder separarlo del amor de Dios. Entonces vemos aquí un hombre realmente comprometido con la obra, realmente un hombre que se comprometió y hasta el final, después cuando, bueno, ya lleguemos al final del libro de Hechos, y no sé qué va a pasar después de que terminemos el libro de los Hechos, después viene súper importante que leamos el libro de Romanos también, donde también aparece Pablo, y ahí, bueno, ustedes van a ir dando cuenta cómo este hombre, ¿cierto?, se entregó pero totalmente a la obra. Y yendo al capítulo 24, yo la verdad es que lo estuve leyendo bien detenidamente y es una continuación, ¿cierto?, de lo que nos entregaba Marcos, ¿cierto?, la semana pasada, donde vemos que Pablo, una vez más, por causa, ¿cierto?, de estas otras sectas, ¿cierto?, de los fariseos, los saduceos y todos los judíos que estaban en contra de Pablo, maquinan planes para poder matarlo, derechamente. O sea, ni siquiera buscaban castigarlo, darle un escarmiento, sino que derechamente estaban buscando aniquilarlo, matarlo de una vez, porque realmente para ellos Pablo era un estorbo, y para ello era un hombre revolucionario que había venido, ¿cierto?, a cambiar todo lo que ellos traían, ¿cierto?, de la ley judaica. Y en el versículo 24, ¿cierto?, leemos desde el versículo 1 al versículo 9, ¿cierto?, podemos leer, ¿cierto?, que dice 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías, ¿cierto?, después de que Pablo, ¿cierto?, fue llevado ante el gobernador, ¿cierto?, finalmente lo tomaron preso, pero ahí hubo algo divino también porque Dios utilizó, ¿cierto?, a uno de los comandantes para que pudiera liberar, sacar a Pablo, ¿cierto?, porque se le avisó de que lo querían matar. Entonces este hombre, ¿cierto?, Lisias, lo saca de ahí y mejor lo lleva hacia el gobernador para que ya puedan ver qué es lo que estaba pasando, ¿cierto?, y de qué lo estaban acusando. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, ¿ya? Cuando hablamos de un cierto orador, lo que estamos hablando derechamente es de un abogado. Es como el fiscal que tenían el sumo sacerdote con todos sus aliados, ¿cierto?, para acusar a Pablo, ¿cierto?, de que estaba siendo un revolucionario, de que había profanado el templo, de que estaba provocando desorden, etcétera, ¿cierto?, y contratan, ¿cierto?, o se hacen acompañar de este abogado llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Dice, cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, y ahí vemos, ¿cierto?, como leyó ya Muriel, de que Tértulo cuando se presenta ante el gobernador, empieza primero es como cuando uno quiere conseguir algo, ¿cierto?, y va donde una persona y lo primero que hace es halagarlo y le resalta toda su bondad y la paz que él había traído, ¿cierto?, a la nación, cosa que era falsa, porque según los estudios, este famoso gobernador Félix no era de los trigos muy limpios, ¿ya? Dice la historia que él en un principio, él fue un esclavo, que por algunos, como diríamos hoy día en la actualidad, y perdónenme el término, trato de no usar términos tan así porque estamos frente a la palabra del Señor, pero es como tener pituto hoy en día. Entonces, por ciertos pitutos y estos arreglines, finalmente Félix llegó a este puesto en el que estaba. Pero, y dice la historia, ¿cierto?, según los historiadores y los estudiosos, que Félix no era de los trigos muy limpios. Él nunca llevó paz a la ciudad, él nunca actuó con equidad, porque en el versículo 4 dice, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Y equidad significa gentileza, clemencia, sensatez razonable, y Félix no era así. Pero como ellos, ¿cierto?, estos sumos sacerdotes y todos estos aliados, querían matar a Pablo, entonces ellos se presentaron ante Félix resaltándoles esas cualidades positivas que nunca tuvo en realidad. Entonces se presentan ante él y le dicen, ¿por qué hemos hallado que este hombre es una plaga? Entonces le empiezan a hablar puras cosas malas de Pablo, es que es una plaga, un promotor de sediciones, provoca divisiones, revoluciona todo, más encima nos profanó el templo.
Y además es cabecilla de la secta de los nazarenos. La secta de los nazarenos se referían, ¿cierto?, a los cristianos. Era el nombre que se le daba en ese tiempo a todos los seguidores de Cristo. Entonces decían, no, y más encima es el cabecilla de esta secta. Y dice en el 6, intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, ¿cierto?, conforme a la ley que ellos tenían como judíos. Pero interviniendo el tribuno Lisias, ¿cierto?, que era la persona, ¿cierto?, de la que nos habló Marcos la semana pasada, con gran violencia le quitó de nuestras manos, ¿cierto? Y ahí vemos también que podríamos ver que hay una intervención divina, porque cuando Dios tiene un sueño con nosotros y dice, oh, sueño con mi hijo y quiero que haga esto y el propósito para él es este, aunque se levante cielo, mar y tierra, ese propósito igual se va a cumplir. Entonces vemos acá que que Elías, ¿cierto?, que dice, con gran violencia lo quitó en nuestras manos. Obviamente, de alguna manera protegió a Pablo para que no le dieran muerte, porque esta gente lo único que quería era matarle, si no querían darle un castigo ejemplar, no, derechamente querían matarlo, deshacerse de él. Y vemos acá que Pablo, ¿cierto?, es salvado, entre comillas, de alguna manera, por este hombre, ¿cierto?, y dice, y mandando a sus acusadores que con gran violencia le quitó nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Obviamente los judíos y todos los que fueron con el sumo sacerdote tenían que avalar lo que este abogado estaba diciendo, ¿cierto? Así que todos dijeron, sí, lo que él dice es verdad, y nosotros lo vimos, y qué sé yo. Pero aquí viene algo súper importante y súper bueno, y que es lo que traté más o menos de sacar de este capítulo. Dice, desde el versículo 10 nos habla que habiéndole hecho señal el gobernador, me da la impresión, yo me imagino al gobernador que le tiene que haber hecho así como, ya, a ver, habla tú, defiéndete. Entonces dice, señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. O sea, aquí Pablo no le dice, oh, excelentísimo Félix, tú que has traído la paz a nuestra nación. No, así de lleno dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, punto, ¿cierto? Con buen ánimo haré mi defensa. Y aquí en mi Biblia subrayé con rojo, con buen ánimo haré mi defensa. O sea, aquí vemos un hombre que no se achica ante nada. Aquí no vemos un Pablo que dice, oh, ¿y ahora qué voy a decir? O la Biblia no nos dice, ni siquiera nos da señal de que Pablo haya titubeado frente a este gobernador, sino que dice, ok, con buen ánimo le dice, haré mi defensa. Entonces, ¿qué nos muestra esta actitud de que Pablo estaba absolutamente seguro de lo que había creído, de lo que él había recibido? Él tenía la convicción, tenía la seguridad que lo que él había recibido, ¿cierto?, ahí en el camino a Damasco, no había sido un sueño, no había sido producto de su imaginación, sino que había sido algo real. Que todo lo que él estaba entregando, que este mensaje que él estaba entregando era real, que esta resurrección de los muertos de la que él hablaba, que también por eso algunos se levantaron en contra de él, los saduceos, que eran los que no creían en la resurrección, ¿cierto?, lo querían linchar por lo que él andaba hablando, ¿cierto? Pero él, aquí vemos que dice que con buen ánimo haré mi defensa. O sea, Pablo esperaba la ocasión y no es la única defensa que hace, ¿cierto? Él esperaba, yo creo que con ansias, de tener la oportunidad de poder presentar su defensa frente a esta situación. Y después, si usted sigue leyendo, hasta el versículo 15, entonces él dice, no tienen prueba, esta gente que me está acusando no tiene prueba de que yo he andado haciendo desorden, yo simplemente entré al templo a hacer un voto, ¿cierto?, de purificación, que era el voto nazareo, que eso lo encontramos en el libro de Números, por si usted lo quiere leer, ¿cierto? Y el voto nazareo viene es un sustantivo que se deriva del verbo apartarse, ¿ya? Entonces cuando la gente se purificaba para entrar al templo, hacía un voto nazareo, o sea, un voto de apartamiento, ¿cierto? Y cumplían ciertos rituales que los purificaban, ¿cierto? Y así podían ellos entrar al templo a ofrecer sus ofrendas. Entonces Pablo dice, y además le dice al gobernador, además llevo 12 días desde que vine a Jerusalén, entonces es imposible que en esos 12 días yo haya hecho todo esto de lo que me están acusando. Y le dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno.
ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso. Le dice, mira, yo no he hecho nada, no he hecho desorden, no he profanado templos, pero sí voy a reconocer, ¿cierto? En otras palabras lo que le dice, pero sí reconozco y sí confieso que según el camino que ellos llaman herejía, o según este evangelio que yo anuncio, que para ellos es una herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y esto nos demuestra un hombre que también respetaba mucho la ley que él había aprendido, la ley judaica. No hay otro varón como Pablo, ¿cierto?, que hubiera sabido tan detalladamente al pie de la letra, no solamente la ley judaica, sino también las leyes romanas, porque recordemos que Pablo también tenía ciudadanía romana. Por lo tanto, él confiesa, ¿cierto?, que sí, que efectivamente él anuncia un evangelio, ¿cierto?, este evangelio de Cristo, y que también sirve al Dios de sus padres, respetando, ¿cierto?, y no olvidando este Dios al cual servían sus padres, y creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Obviamente que Pablo tenía que creer y tenía que reconocer la ley de los profetas y la ley mosaica, ¿cierto? Porque de ahí, ¿cierto?, se desprende toda la profecía, ¿cierto? Y nos adelanta todo lo que iba a suceder con la venida de este Mesías, de este Jesucristo. Gracias. Creyendo todas las cosas que la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. O sea, cree que hay una resurrección, no solamente para nosotros los que hemos creído, ¿cierto?, que después de nuestra muerte sí tenemos la esperanza de que vamos a resucitar y nos vamos a una vida eterna, ¿cierto? Pero también habla de que hay una resurrección para los injustos, o sea, también los injustos van a resucitar, pero su final va a ser el castigo. Y en el versículo 16, y aquí también lo quise sacar, hermanos, dice, y por esto procuro, o sea, por todo lo que te dije anteriormente, por esto que yo anuncio, ¿cierto?, de este evangelio, por este Dios al cual sirvieron mis padres, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tengo destacada la palabra procuro, dice, por esto procuro. Hay un versículo en el libro de Segunda de Timoteo, donde Pablo le habla a Timoteo, ¿cierto?, a este varón, a este joven que él amaba mucho y que estaba siendo preparado para una labor pastoral, y le dice a Timoteo, procura con diligencia, le dice. Eso es lo que Pablo le aconsejaba a Timoteo, procura. Procurar es alcanzar un objetivo, es trabajar para lograr un objetivo y hacerlo con diligencia. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, preocúpate de alcanzar ese objetivo, de que cuando te presentes como un trabajador aprobado por Dios, ¿cierto? Y que no tiene de qué avergonzarse. Le dice a Timoteo que no tengas de qué avergonzarte. Si tú procuras con diligencia alcanzar el objetivo de presentarte y de trabajar ante Dios como un obrero y que Él te vea que sí apruebas como buen obrero, ¿cierto? Nada podrá, ¿cierto?, avergonzarte. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿cierto? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Entonces, por eso es que Pablo, cuando lo llevan ante el gobernador, y después en los capítulos más adelante vamos a ver que de nuevo es presentado, ¿cierto?, ante otro gobernador, él dice, yo con buen ánimo voy a presentar mi defensa, porque yo he procurado, o sea, he logrado, he trabajado para alcanzar el objetivo, ¿cierto? Y lo he hecho con diligencia, de presentarme aprobado, de mantener mi conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces la pregunta es, y aquí es la primera enseñanza que pude desprender, hermanos, de este capítulo, es si nosotros estamos en la condición de presentarnos, ¿cierto?, con una conciencia sin ofensa ante Dios, como lo hizo Pablo. Por eso es que Pablo no titubea y por eso él dice, ok, me tengo que defender, lo voy a hacer, porque tengo la seguridad, porque he trabajado diligentemente para presentarme con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hay un proverbio, ¿cierto?, que habla también de que se nos instruye, se nos enseña de que nosotros la palabra del Señor tenemos que atarla a nuestro cuello, tenemos que llevarla tan cerca de nuestro corazón, de nuestra vida,
para que así nuestras acciones, ¿cierto?, sean aprobadas no solamente ante Dios, sino también ante los hombres. Entonces, en nosotros como cristianos no corre, ¿cierto?, esa frase que a mí no me importa lo que piensen los demás de mí. No, hermano, a nosotros sí nos tiene que importar y tenemos que procurar no solamente encontrar la aprobación de Dios, que es la principal, sino que también frente a los hombres. Es por eso que nosotros tenemos que procurar, así como dice en el versículo 16, como lo hacía Pablo, procurar con diligencia, trabajar para alcanzar el objetivo de presentarnos siempre ante Dios con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, para que cuando llegue el momento en que alguien quiera levantarse en contra de nosotros, que quiera hacernos flaquear en lo que hemos creído, nosotros libremente podamos hacer defensa de lo que hemos creído. Si nuestro testimonio no concuerda con lo que nosotros hemos creído, nosotros no podemos hacer una defensa libre, no podemos hacer una defensa con buen ánimo, porque la gente tiene puestos los ojos en nosotros como cristianos. Entonces, si cuando nosotros queramos hacer una defensa, el vecino va a decir, y este es cristiano, y le pega a la esposa, es cristiano y compra cuestiones robadas, es cristiano y anda garabato. Entonces, tenemos que procurar con diligencia y con buen ánimo estar preparados para presentar nuestra defensa cuando sea necesario. Entonces Pablo por eso actuaba así, por eso es un ejemplo a seguir, porque él tomó con responsabilidad y con compromiso el mensaje que le fue entregado. A lo mejor a nosotros Cristo no se nos presentó de la manera que se le presentó a él tan directamente, pero nosotros hemos recibido a través, ¿cierto?, de la palabra del Señor, hemos recibido este evangelio que se supone ha cambiado y ha renovado nuestras vidas. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas, bueno, y de ahí después le sigue contando, ¿cierto? Le sigue comentando a este gobernador que él fue a Jerusalén, volvió para entregar la ofrenda, ¿cierto?, que en las otras iglesias se habían recaudado. Recuerdo que el capítulo anterior que a mí me tocó predicar, justamente me tocó hablar de estas ofrendas, ¿cierto?, que Pablo le pidió a las otras iglesias que él había visitado ahí en Asia, en Grecia, ¿cierto?, por esos sectores, ¿cierto?, le pidió a cada iglesia que hicieran una ofrenda para poder llevarla a Jerusalén, que estaban pasando, ¿cierto?, habían hermanos con necesidad. Entonces Pablo lo que le está diciendo acá al gobernador, que también él había vuelto a Jerusalén, ¿cierto?, con la misión de llevar limonas y ofrendas, ¿cierto?, a mi nación y presentar ofrendas. Y después le sigue relatando, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, ¿cierto?, que es lo que les comenté anteriormente, que sale en el libro de Números, por si alguien lo quiere leer, en el capítulo 6, si no me equivoco. Y dice, y no con multitud ni con alboroto, ellos debieron comparecer ante ti. O sea, mira, le dice a Félix, esos que me acusan son los que deberían estar acá, no acá el sumo sacerdote, sino que los otros, ellos deberían estar, pero no están, y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, y ahí le dice, lo único que puedo decir, ¿cierto?, que sí hubo un momento en que irrumpí fuertemente cuando hablé sobre la resurrección de los muertos, ¿cierto? El único por lo que a lo mejor me podrían acusar, le dice Pablo, a lo mejor por eso me podrían acusar cuando interrumpí fuertemente y les dije que yo anunciaba también esta resurrección de los muertos que va a ser tanto para justos como injustos. Después en el versículo 22, ¿cierto?, dice, entonces Félix oíra todas estas cosas que Pablo le había mencionado, estando bien informado de este camino. O sea, Félix ya sabía del tema, ya había escuchado de este evangelio, de estos cristianos que andaban, ¿cierto?, por ahí supuestamente en contra y alborotando a la gente. Les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias acabaré de conocer de vuestro asunto. O sea, no sigue en la conversación, ya ok, me quedo con estos antecedentes, pero voy a esperar a que llegue, ¿cierto?, Claudio Lisias para ver qué es realmente lo que está sucediendo. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, y aquí vemos también una intervención que podríamos decir, no sale explícito, hermano, pero si nosotros lo analizamos, vemos cómo la mano de Dios, cómo Dios cubre, ¿cierto? Porque, insisto, cuando Dios se propone algo sobre su vida, hermano, cuando Dios pone su mirada sobre su vida y dice, oh, yo lo quiero para este propósito,
siempre Dios va a resguardar lo que Él mismo ha soñado, lo que Él mismo ha predispuesto para nuestra vida. Entonces dice que mandó al centurión que se custodiase a Pablo porque se le concediese, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Entonces se le da esa libertad también para que Pablo pueda recibir visitas y para que los que estaban con él, ¿cierto?, que también eran estos nuevos misioneros, pudieran abastecerle, ¿cierto?, frente a sus necesidades. Por lo tanto, vemos acá que hay un encarcelamiento, ¿cierto?, domiciliario con derecho a visita. Y eso el Señor nomás lo hace, ¿cierto? Porque perfectamente podrían haber tirado a Pablo a un calabozo y ahí en la oscuridad, engrillado y con frío y pasando y cayéndole el agua, ¿cierto? Porque las cárceles de antes no eran como las de ahora, eran peor. Entonces dice, algunos días después viniendo Félix con Drusila, su mujer, ¿cierto?, que era judía, llamó a Pablo y leyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y aquí, hermano, le doy gracias al Señor porque dice, Señor, ¿qué sacamos de este capítulo, cierto? Y aquí saqué, hermano, la segunda enseñanza que podemos tener de este capítulo, porque miren, dice que el 24, que Félix llegó con su mujer, ¿cierto? Que esta mujer fue la hija de Herodes Agripa, ¿cierto? Fue la hija menor, y leyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea, Félix llamó a Pablo para escuchar de este mensaje, de este evangelio que él anunciaba. O sea, uno podría decir, este tipo estaba interesado, al parecer, ¿cierto?, de lo que Pablo estaba diciendo. Además, la mujer era judía, ellos habían escuchado, antes tenían conocimiento, y lo llama. Pero resulta que cuando Pablo les empezó a hablar sobre la justicia, sobre el dominio propio y sobre el juicio venidero, hasta ahí no me llegó la conversación. Entonces, ¿por qué creen ustedes, hermano? Y aquí es donde nosotros tenemos que ser maduros también espiritualmente y entender que a veces la palabra del Señor puede parecernos dura, o a veces le echamos la culpa al predicador, el predicador pegó puros palos. Esa es una frase bien común que se hablaba en la pentecostal. Yo creo que, no sé, el René parece que era de la pentecostal también, es como una frase bien típica, el predicador pegó puros palos. Entonces, de repente nos puede parecer que la palabra del Señor es dura, lo que me está diciendo, pero a la larga, hermanos, son exhortaciones que necesitamos. Aquí Félix dijo, chuta, este gallo me está hablando, me está desnudando en el fondo, porque resulta que la mujer que Félix tenía, esta Drusila, ¿cierto?, era una mujer que tenía más o menos aproximadamente tenía 20 años y era casada. Entonces Félix la persuade para que deje a su esposo y se vaya con él. Entonces, por eso decían en un principio que este Félix era de los trigos no limpios. Entonces Pablo, cuando les empieza a hablar de este Jesucristo, también les empieza a decir que tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, que hay un juicio venidero, y le empieza a exhortar sobre la justicia, porque sabía que Félix era un gobernador injusto. Le empieza a hablar del dominio propio, porque este hombre, y por la situación de la mujer también, que había dejado a su esposo para irse con este otro. Entonces ahí Félix dice, no, mira, ¿sabes qué? Ya dejémoslo hasta acá, después te vuelvo a llamar. Porque no le convenía, ¿cierto?, seguir escuchando lo que Pablo le tenía que decir, que no era para ofenderlo, sino que Pablo lo estaba haciendo con la intención de que él pudiera tener un cambio y pudiera abrir su corazón y recibir este evangelio santo. Entonces dice, pero al disertar Pablo, entonces le dice, no, ahora vete, pero cuando tenga otra oportunidad te llamaré. Entonces yo analizaba y decía, Señor, bueno, acá puedo sacar otra enseñanza para mi vida, primeramente, ¿cierto?, y también para compartirla con mis hermanos, porque el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. El Señor, a través de nosotros, quiere entregar un mensaje de amor y salvación para el resto de la humanidad, para aquellos que no le conocen. Pero si nosotros nos damos cuenta hoy día en la actualidad, todo el mundo se justifica. Nadie tiene tiempo para escuchar un mensaje de salvación. Nadie tiene tiempo para congregarse. A veces, de repente a lo mejor lo veíamos cuando nos congregábamos presencialmente, a veces hasta uno mismo decía, no, hoy día no voy a ir al culto, sabiendo que podría haber ido, y uno, no, hoy no voy a ir, y empieza a aplazar y a justificarse, es que hoy día no puedo, es que mañana sí. Pero ¿qué pasa si mañana es tarde?
Entonces, hoy el Señor está haciendo el llamado para abrir nuestro corazón. Hoy el Señor está haciendo el llamado y nos está diciendo, hey, necesito que dejes esto, necesito que empieces a presentarte con una conciencia sin ofensa ante mí, necesito que empieces a procurar ya con diligencia, a presentarte aprobado delante de mí. Mañana puede ser demasiado tarde. Entonces, finalmente vemos que Félix, la palabra del Señor no nos relata si este hombre finalmente se convirtió y recibió el Evangelio, porque después dice que además este tipo era codicioso porque esperaba que Pablo le ofreciera dinero, lo sobornara más encima. Y vemos también hay un corazón, cierto, codicioso. Y después dice, para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, ¿cierto? Entonces, quizás el motivo principal no era escuchar lo que Pablo quería decir, sino que lo hacía llamar varias veces a ver si soltaba algún dinero, ¿cierto?, para el gobernador. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor, ¿cierto? Aquí vemos ya que vino otro, ¿cierto? Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea, nunca tuvo la intención, en el fondo, de querer aceptar este evangelio, ¿cierto? Este mensaje que Pablo traía. Porque vemos que finalmente igual lo dejó preso y durante 2 años, en el fondo, como que jugó con Pablo entre hacerlo venir y volver, venir y volver. Entonces, aquí no dejemos para mañana lo que el Señor nos está hablando hoy. El presentarnos como este varón, con nuestra defensa clara. Hoy en día, y lo hablamos mucho acá nosotros en la casa con mi hijo, y con esto termino, lo hablaba con mis pastores también hace poco, cómo esto de la pandemia nos ha tenido distraídos de otras situaciones. Estamos todos enfocados en la pandemia, que el virus, que no nos contagiemos, que han habido tantos fallecidos y que tenemos que ser sensibles a eso también. Pero debajo de toda esta pandemia se han ido produciendo otros acontecimientos en nuestra sociedad que están avanzando, ¿cierto?, silenciosamente. Leyes que se están estudiando para ser aprobadas. Le comentaba a mis pastores, el otro día leía sobre esta ley, ¿cierto?, que se pretende, que se está estudiando sobre la autonomía progresiva de los hijos, para que el Estado pase a ser el tutor directo de nuestros hijos. Y en uno de los puntos de esta ley, que no, a mis pastores se lo mencioné, me parece que uno de los puntos, incluso dice que nosotros como padres ni siquiera vamos a poder llegar y entrar a los dormitorios de nuestros hijos si ellos no lo autorizan, porque lo que se está buscando es que el Estado pase a ser el tutor de esto. Bueno, y ahí hay que leer más, ¿cierto? No quiero dármelas de que sea esta ley, porque en realidad son igual un poco difíciles de entender, pero están sucediendo otras cosas, la ley de la identidad de género, todo esto que está sucediendo ahora, ¿cierto? Y que nosotros estamos concentrados en la pandemia, pero por debajo se están tratando de aprobar otras leyes, ¿cierto? Que sin duda van en contra de todo lo que nosotros como cristianos creemos, ¿cierto? Que hemos recibido y que hemos aceptado. Entonces, nosotros tenemos que preparar nuestra defensa, tenemos que tener claro lo que hemos creído, así como Pablo tenía clara su defensa, que no titubeó en presentarse frente a un gobernador, hermano. Yo los animo para que hoy día nosotros empecemos a analizar nuestra vida. Señor, ¿estoy preparado para presentar una defensa con ánimo, con seguridad? O sea, tengo el testimonio para poder presentarme frente a otros y decir, no, esto es en contra de Dios, porque Dios tiene esto estipulado y esto es lo que Dios quiere para nuestra nación. Tengo el testimonio para poder pararme enfrente de ellos, tengo las palabras, tengo la defensa para poder hacerlo, tengo el buen ánimo, estoy procurando diligentemente presentarme a Dios aprobado. Dios puede decir, sí, tú eres un obrero que yo apruebo, porque tus actos, porque tu palabra, porque tu conciencia se presenta limpia delante de mí. Entonces, el llamado, hermanos, que es lo que pude desprender a través de este capítulo, es este. Insisto, si bien es cierto el libro de Hechos, lo que nos muestra es un análisis geográfico de cómo fue creciendo la iglesia, pero sí hay enseñanzas profundas que podemos tomar. Entonces el llamado, hermanos, es a animarnos, a ayudarnos entre nosotros mismos, a seguir estudiando la palabra del Señor. ¿Qué me dice la palabra del Señor frente a la homosexualidad? ¿Qué dice la palabra del Señor frente a esta independencia que se está buscando para nuestros hijos desde temprana edad? ¿Qué me dice el Señor frente a estos movimientos que se han levantado, movimientos feministas, ¿cierto?, radicales, que se han levantado? ¿Qué dice la palabra del Señor frente a eso? ¿Tengo una defensa que yo puedo presentar? Y que esta defensa
sea concordante con el testimonio que estoy dando, entonces el llamado es a eso, hermanos, a que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado, seguir el ejemplo de este hombre, que a pesar de todas las dificultades que lo querían matar, porque eso es lo único que querían hacer contra él siguió avanzando. Hermanos, no importa que se levanten en contra de ti, a lo mejor hasta dentro de nuestra propia familia pueden haber personas que tengan pensamientos totalmente contrarios a lo que nosotros hemos creído, pero no, hermano, no se desanime. Usted prepare su defensa. Señor, mira, dame palabra. Mira, tengo mi familia aquí, tengo mi familia allá, tengo mi vecino que piensa esto, pero Señor, instrúyeme en tu palabra, enséñame. Cuando usted se presente frente a la palabra del Señor, hermano, frente a la Biblia, ore primero. Señor, mira, voy a leer tu palabra. Señor, despeja mi mente, dame sabiduría. Señor, enséñame. ¿Cómo tengo que presentar una defensa? ¿Por dónde tengo que hablar? Señor, porque quiero que mi familia sea salva, porque quiero que mis vecinos sean salvos. Y también que nuestros actos, insisto, sean, y Marco y mi pastor también deben saber que quienes predicamos, primeramente la palabra es para uno. Entonces, de repente, cuando son exhortaciones fuertes, la exhortación fuerte primero es para uno. Por lo tanto, que yo pueda, ¿cierto?, mi defensa acompañarla con mis actos, ¿cierto?, que muestren frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que mi actitud sea concordante con lo que yo recibí un día, ¿cierto?, a través del Evangelio Santo. Esta es la palabra del Señor, hermano. Eso es lo que el Señor me entregó para poder compartir con ustedes a través de este capítulo 24. Les animo también a que lean los próximos capítulos, que también se vienen bien interesantes, bien buenos, y además que ya estamos terminando, solo quedan 4 capítulos. Y eso, pues que el Señor les bendiga, y vamos a orar para que el Señor, bueno, de alguna manera confirme todo lo que hemos hablado y que ningún corazón quede triste, sino que al contrario. Gracias, Señor, me exhortaste, Señor, me descubriste, y te doy gracias porque Señor, tú siempre nos hablas a través de tu palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este nuevo día, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, porque nos enseña, porque tú lo único que quieres para nosotros es un bienestar. Gracias, Señor, porque me enseñaste, Señor, a través de este capítulo que tengo que procurar trabajar para lograr el objetivo de poder agradarte a ti, de que este mensaje que yo transmito, que nosotros como iglesia transmitimos al resto, Señor, pueda ser un mensaje verdadero, que sea manifiesto, Señor, a través de nuestra vida, también de nuestros actos. Señor, ayúdanos a presentarnos, Señor, como se le fue encomendado a Timoteo, Señor, presentarnos como obreros aprobados delante de ti. Señor, que no tengamos de qué avergonzarnos. Señor, que cuando tengamos que levantar defensa, Señor, lo podamos hacer con ánimo, sin vergüenza, sin titubeo, Señor, sino que con seguridad, con la convicción que lo que hemos creído, Señor, es verdadero, no es una mentira, no fue producto de nuestra imaginación, ni fue un cuento, Señor, que nos traspasaron nuestros padres, sino que es algo real que nosotros vivimos a diario contigo. Te damos gracias porque tú eres nuestro sustento, porque tú eres nuestro Padre amoroso, Señor, que nos abraza, que nos ayuda a crecer, Señor, y gracias, Señor, por esos sueños que tú tienes, Señor, para nosotros. Gracias porque hay un sueño preparado para cada uno, Señor, con nuestro nombre, un propósito, Señor, y gracias por habernos escogido, Señor, para tus propósitos. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y a mi corazón reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz en ti, confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad.
voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. Vamos a pasar ahora a la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Todos. El Señor Señor haga haga resplandecer resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, ahora y para siempre. Amén. Amén. Hermanos, vamos a servir al Señor. Amén. 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 Serviremos al Señor. Señor, Aleluya. Aleluya. Señor, hazme un radical. Como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Dame una caña de pescar. Dame una caña de pescar. Quítame los ojos de pecar. Llena mi vida de pasión. Dame entrega y visión. Señor, hazme un radical. Como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Yo solo soy un eslabón. Yo solo soy un eslabón. En él traer la salvación. ¿Cuál es la forma para mí? ¿Cuál es la forma para mí? De pescar las almas para ti. Señor, hazme un radical. Como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Dame una caña de pescar. Dame una caña de pescar. Quítame los ojos de pecar. Llena mi vida de pasión. Dame entrega y visión. Señor, hazme un radical. Como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Yo solo soy un eslabón. Yo solo